Hoy día la palabra de Dios la vamos a tener en el libro de San Mateo, capítulo número 24. Una palabra que la hemos escuchado, pero cada vez la palabra de Dios es nueva. Dice así la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar presente en nuestras vidas, que tu misericordia pueda en esta tarde ayudarnos para caminar y avanzar y entender tu santa palabra. Te pedimos que tú seas levantándote en todos los lugares donde se escuche tu palabra, y huyan aquellos que te aborrecen. Repréndelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día la palabra del Señor nos habla acerca de las señales que estamos viendo antes del fin. Estas señales que son claras y que hoy día más que nunca la podemos observar y la podemos ver. Vemos en un principio, y tengo acá también una Biblia más antigua del año 1935, donde comienza diciendo: y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. La gente siempre queda asombrada y admirada por las cosas grandes, por los edificios inmensos. En estos días hemos visto en muchos países del mundo, hemos visto ciudades vacías, grandes edificios, grandes, inmensas torres, todo vacío. Uno queda admirado. A los discípulos le pasó exactamente lo mismo. Ellos quedaron admirados por la construcción de la época. Porque uno se admira por las cosas exteriores. Uno se admira por lo que ve externamente. Porque dice la Biblia que los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle el templo. O sea, ellos dijeron: así como nosotros vamos a admirarnos, Jesús también va a quedar admirado de lo que ocurre, de lo que pasa. Pero ¿qué ocurrió? Esto no fue de esa manera, sino que para Jesús todo aquello iba a pasar. Jesús, Dios mismo encarnado en el hombre, estaba viendo más allá. Por eso que también en este tiempo Dios ve más allá de lo que nosotros podemos observar. Nosotros vemos lo que ocurre en el mundo externo y exterior, pero Jesús está viendo más allá. Por eso que Jesús le dice a ellos: ¿veis esto? O sea, ahora están viendo esto, pero más adelante no lo van a ver. ¿Por qué sobrevaloramos tanto la pompa exterior?
como aquí lo hacían también sus discípulos. Pero sabemos y entendemos que toda la gloria de esta tierra, toda la gloria que podemos ver en una linda iglesia, en algo delante, hoy día mismo veamos al Papa católico, como él rezaba en esa plaza en Roma. Rezaba, digo, porque no oraba, sino que rezaba. Y de esa manera se veía algo muy pomposo, algo muy lindo, maravilloso ahí en Roma. Pero Dios no mira esas cosas. Dios no mira la belleza exterior. Porque toda gloria de esta tierra no es nada comparada con la gloria de Dios. Toda la gloria que podemos ver queda oscura al compararlo se oxida al compararlo con la gloria de Dios. Es decir, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿veis esto? De cierto que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo, esa gran construcción que era preciosa en esa época, hoy día y en ese mismo tiempo, más adelante, unos años después, no sirvió para nada. Fue derribada, totalmente derribada. Es decir, se cumplió la palabra de Dios. No miremos las cosas externas, sino miremos lo que Dios mira. Por eso que Dios nos dice, miras esto, hoy día podemos ver el mundo. Por eso que tenemos la televisión, internet. ¿Por qué Dios dijo todo eso? Para que seamos testigos de lo que está pasando en el mundo entero. Todo aquello, nada de lo que ven nuestros ojos va a quedar. Cuando Cristo regrese en gloria, todo aquello se terminará. Pero hay una pregunta importante que los discípulos y todo el mundo se lo ha hecho siempre, que es ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo pasará esto? Los discípulos se lo preguntaban. ¿Qué es la otra pregunta? La segunda pregunta, ¿qué señal? Porque le dice los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Y después, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, ¿y del fin del siglo? O sea, hicieron tres preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá? Y en tercer lugar, el fin. ¿No les parece que es lo mismo que todas las generaciones se han preguntado? Todos se han preguntado, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? Ya, ¿pero qué señal va a haber? Y finalmente, ¿pero cuándo va a ser el último tiempo? ¿Será este año 2020 el último tiempo? ¿Realmente Jesucristo aparecerá en este tiempo? Eso no lo sabemos. Ni usted ni yo. Muchos hombres y mujeres que han tratado de dar la fecha han quedado en vergüenza, porque nadie conoce el día en que Cristo vendrá. Alabado sea Dios, porque solamente Él lo sabe. Miren, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Lo primero, nadie. Hoy día vemos muchos hombres que hablan muy bonito, que mucha gente va atrás de ellos, con luces, con parafernalia. La gente queda anonadada con hombres que son seguidos por millones y millones de personas, miles y miles. Pero dice la Biblia que nadie os engañe, porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cuántos anticristos han intentado? Bueno, en estos años uno ha sido testigo de muchos hombres que han dicho yo soy el Cristo. Hoy día usted puede observar tantos hombres que han intentado señalar que ellos son, pero ellos están engañando a muchos. Tengamos cuidado, porque dice la Biblia que a muchos engañarán, diciendo yo soy el Cristo, haciendo señales, pero todo aquello será falso. Engañarán a muchos. Cuidado. Estamos en peligro. Que nadie nos engañe. Miremos a Cristo. Hermanos, hermanas, miremos a Cristo. Que nadie nos engañe en este tiempo. Miremos la palabra de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer puede salvarnos. Solo Cristo salva. Hoy día quizás se encuentre un remedio para este virus, pero ni el mejor médico, ni el mejor científico lo puede hacer. Tal vez se demorarán años, meses, no lo sabemos.
pero finalmente sabemos que hay uno que tiene el control por sobre todas las cosas. ¿Qué más? Versículo 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis. Es decir, que nada de aquello nos turbe. Nada, que nada nos turbe. Sino que todo eso será principio de dolor. Porque dice la Biblia, pero aún no es el fin. Es necesario, mire, es necesario que hayan guerras, como la han habido ya en estos años, ¿no? Que hayan rumores de guerra, que este país quiera atacar al otro país, eso es necesario. Pero no tengamos temor. Por eso dice la Biblia, no te turbes. Es decir, no tengas miedo, porque es necesario que todo aquello acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Gloria a Dios. Se levantarán, dice la Biblia, nación contra nación. Y habrá pestes, como lo que está pasando hoy día. Hambre y terremotos en diferentes lugares, pero todo aquello será principios de dolor, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, hermanas, es necesario el dolor. Es necesario el dolor. Pero ¿cuántos? Mire, cuando pase esta peste, ¿usted cree que todos los que andan afuera, se darán cuenta que es una señal del cielo? Muchos no se darán cuenta. Muchos seguirán en su maldad, seguirán en su pecado. Muchos, porque la Biblia lo dice, que muchos serán engañados y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Es necesario que haya esta situación. Muchos, dice la Biblia, que tropezarán también, es decir, la apostasía. El hombre que es falso, la mujer que profesa falsamente. Aleluya. Ante el primer problema, se aparta de Cristo. Ante la primera dificultad, se apartan de este Dios maravilloso que nos ha dado la salvación. Ante la primera situación que le ocurre, ellos se van. Nosotros, que no seamos de aquello, sino que seamos de lo que perseveramos, de lo que seguimos luchando, a pesar de las situaciones que nos acontezcan, a pesar de todo lo que venga, que no seamos de esa manera. Porque hay muchos que sirven al Señor solamente cuando tienen dinero, cuando tienen trabajo, cuando los días están con mucho sol. Sirven al Señor solamente cuando les conviene. Cuando todo es fácil, ahí es fácil servir a Cristo. Es fácil ser evangélico y cristiano cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, allí se ven los verdaderos cristianos. Cuando no tenemos trabajo, cuando pasamos hambre, cuando estamos enfermos, cuando se nos muere un familiar, cuando pareciera que la vida viene en contra de nosotros. Allí ese es el momento para decir, yo sigo adelante. Y finalmente, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo la maldad avanza. Y yo les aseguro que muchos de nosotros estamos en nuestros hogares. A ti no te falta comida. Estás con la familia. Aún no estamos sufriendo, pero vendrán días muy difíciles. Días en los cuales posiblemente no tengamos que comer. Momentos de mucha oscuridad. Mantengámonos firmes en el Señor. No desmayemos. Tú estás enfermo, te sientes decaído, afírmate en Cristo. Afírmate en Él, porque Él no te va a dejar. Porque una de las señales que eres salvo es que tienes que perseverar hasta el fin. Esa es una señal que realmente somos firmes en Cristo. Es una señal evidente de la salvación. Hoy podemos ver, oír y escuchar este evangelio gracias a la televisión, gracias a internet, dice la Biblia acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quedará algún lugar sin que sea predicado el evangelio? Alguien podría pensar en nuestro país, Isla de Pascua, la Antártica, lugares lejanos, Puerto Edén, lugares lejanos, Puerto Williams. También tenemos hermanos en todos esos lugares, porque Cristo ha sido predicado hoy día por la televisión, por internet, por canales, etc. El evangelio de Cristo es predicado en todo el mundo.
para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Preparémonos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Esta es la palabra que Dios nos da hoy día para estar alerta, para seguir confiando en el Señor, para seguir esperando en Cristo. Este es un tiempo de Él. Cierra tus ojos. Allí donde estás, inclina tu cabeza. Oremos a este Dios. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por esta bendición que nos da de hablar tu santa palabra, porque tú estás en este lugar, estás en el hogar de cada uno de tus hijos, donde quiera que estén escuchando, en Punta Arenas, en Puerto Natales, aquí en la Argentina, cerca, en todo Chile, en todo el país. Oramos para que esta palabra pueda hacer vida a nosotros y nos haga recuerdo que tú pronto vienes y tu galardón contigo, Señor. Ayúdanos a entender este propósito, a entender lo que está ocurriendo hoy día en el mundo entero. Esta señal maravillosa de que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén. Quiero también que oremos por nuestro país ahora mismo, por favor. Oremos por Chile. Oremos para que nuestro país pueda entender quiénes las autoridades, quién es nuestro alcalde, el gobernador, el intendente, el presidente, los ministros puedan entender y comprender que si no buscan a Dios, esto va a ser una tragedia letal, de muerte final. Pero si nos arrepentimos, Dios tiene misericordia. Dios tiene piedad para detener, para parar. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos nuestro país. Presentamos nuestra amada nación donde nacimos por misericordia. Desde el norte al sur, desde el este al oeste. Que tu palabra sea levantada en el nombre de Cristo. Que huyan los que te aborrecen. Que puedas tocar el corazón de los ministros, Señor, del presidente, de la Cámara de Diputados y Senadores. Que pueda tocar el corazón de los gobiernos regionales para que comprendan y entiendan que debemos humillarnos, que debemos clamar a Dios, al Dios verdadero, al Dios eterno, no a una imagen, sino a este Dios espíritu. Y recibiremos seguramente en el mismo instante una respuesta maravillosa, que para Dios todo es posible. Gracias por la bendición de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios mucho les bendiga.